Todo comenzó un martes por la tarde cuando Elena vino a visitarme como cada semana. Yo estaba preparando su té favorito de manzanilla con miel, esa rutina que habíamos mantenido religiosamente durante años, especialmente después de la tragedia que destrozó nuestra familia. Elena había dejado su teléfono sobre la mesa de la cocina mientras iba al baño, y cuando la pantalla se iluminó con una notificación, mi mundo cambió para siempre. No era mi intención espiar. Nunca había sido de esas madres entrometidas que revisan los teléfonos de sus hijos. Pero la imagen era tan visible, tan imposible de ignorar. Una chica joven en la pantalla de bloqueo, y aunque solo la vi por 2 segundos antes de que la pantalla se apagara, algo en mi interior se sacudió violentamente. Conocía esa cara. La había visto crecer durante 8 años de su vida. La había mecido cuando era bebé, le había enseñado a caminar, le había leído cuentos antes de dormir. Cuando Elena regresó del baño, actué con normalidad. Le serví su té, hablamos sobre el clima y sus planes para el fin de semana. Pero cada célula de mi cuerpo estaba en alerta máxima. Observé cómo Elena revisaba su teléfono casualmente, cómo sus dedos se deslizaban por la pantalla, cómo su expresión permanecía completamente neutra. No había pánico en sus ojos, no había el shock de alguien que acababa de ver a una persona que creía muerta. Solo había la normalidad aburrida de alguien revisando mensajes cotidianos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Había sido mi imaginación? Después de 15 años de duelo, ¿estaba empezando a ver el rostro de Sofía en cada chica joven? Pero no, conocía cada detalle de esa cara. Los ojos eran idénticos a los de Fernando, ese tono verde oliva único que había heredado de su bisabuelo italiano. La forma de la sonrisa, ligeramente torcida hacia la izquierda. Incluso la manera en que inclinaba la cabeza en la foto era exactamente como Sofía solía hacer cuando era pequeña. Al día siguiente, decidí que necesitaba ver esa foto nuevamente. Si estaba perdiendo la razón, si el dolor de 15 años finalmente me estaba llevando a la locura, necesitaba saberlo con certeza. Llamé a Elena con una excusa sobre necesitar ayuda para configurar mi nueva televisión. Ella llegó esa tarde con su amabilidad habitual, sin sospechar nada. Mientras ella trabajaba con los cables del televisor, yo fingí prepararle algo de comer en la cocina. Su teléfono quedó nuevamente sobre la mesa. Esta vez, mi mano no tembló cuando lo tomé. La pantalla se iluminó y ahí estaba otra vez. Pero esta vez pude ver más detalles. La foto era de una cuenta de redes sociales. El nombre de usuario era algo que no pude leer completamente antes de escuchar los pasos de Elena regresando. Solté el teléfono como si quemara, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ella podría escucharlo. Pero Elena solo sonrió, tomó su teléfono y continuó hablando sobre el nuevo restaurante que Marcos y ella habían visitado el fin de semana. Durante los siguientes días, me convertí en alguien que no reconocía. Comencé a observar a Elena con nuevos ojos durante sus visitas. Cada palabra que decía, cada gesto, cada expresión facial era analizada meticulosamente. ¿Había siempre esa tensión en sus hombros cuando hablábamos sobre Sofía? ¿Su voz siempre había tenido ese tono forzado cuando mencionábamos el aniversario del accidente? ¿Por qué nunca quería visitar la tumba conmigo, siempre con excusas sobre el trabajo o compromisos previos? También comencé a revisar viejas fotografías de Sofía que guardaba en álbumes que no había abierto en años. El dolor era casi insoportable. Cada imagen era como un puñal en mi corazón. Sofía a los 3 años en su primer día de preescolar. Sofía a los 5 años soplando las velas de su pastel de cumpleaños. Sofía a los 7 años en la playa, construyendo castillos de arena con su abuelo Fernando. Y la última foto que teníamos de ella, tomada apenas 2 semanas antes del supuesto accidente. Tenía 8 años, estaba en el jardín de Elena, sonriendo con ese mismo gesto ligeramente torcido. Coloqué esa última foto junto a mi computadora y busqué en Google cómo envejecer digitalmente las fotografías. No era muy hábil con la tecnología, pero el dolor y la determinación me dieron fuerzas para aprender. Encontré aplicaciones que prometían mostrar cómo una persona se vería años después. Subí la foto de Sofía a los 8 años y ajusté los parámetros para mostrar cómo se vería a los 23. Cuando la imagen procesada apareció en mi pantalla, tuve que taparme la boca para no gritar. Era ella. Era absolutamente ella. Los mismos ojos, la misma estructura facial, incluso la misma sonrisa torcida. La chica de la foto del teléfono de Elena era mi nieta Sofía, no había ninguna duda en mi mente. Pero si Sofía estaba viva, ¿dónde había estado durante 15 años?
¿Por qué Elena y Marcos habían mentido sobre su muerte? ¿Qué tipo de padres fingirían que su hija murió en un accidente? Las preguntas me consumían día y noche. No podía comer, apenas dormía. Mi mente creaba cientos de escenarios diferentes, cada uno más perturbador que el anterior. Carmen, mi mejor amiga desde hace 40 años, fue la primera persona a quien le conté sobre mi descubrimiento. Nos encontramos en nuestro café habitual, ese lugar tranquilo donde habíamos compartido tantas conversaciones importantes a lo largo de las décadas. Carmen había sido mi roca durante el duelo por Sofía y Fernando, quien había muerto solo un año después del supuesto accidente de Sofía, con el corazón roto por la pérdida de su nieta favorita. Beatriz, comenzó Carmen con voz suave después de escuchar mi historia. Entiendo que estés pasando por esto. El duelo puede manifestarse de maneras extrañas incluso años después. ¿Has considerado que tal vez solo es una chica que se parece a como imaginas que Sofía se vería ahora? No es mi imaginación, Carmen, insistí con una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma. Conozco el rostro de mi nieta. Lo llevé grabado en mi corazón durante 15 años. Esta no es una coincidencia ni una alucinación. Carmen me miró con esa mezcla de compasión y preocupación que me dolía más que su escepticismo. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a confrontar a Elena? ¿Y si te equivocas? Podrías dañar tu relación con tu hija por una foto de una extraña. Tenía razón en una cosa. Necesitaba estar absolutamente segura antes de confrontar a Elena. Necesitaba evidencia concreta, no solo la intuición de una abuela desesperada. Así que tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Contraté a un investigador privado. Rodrigo Méndez era un hombre de unos 50 años con una oficina modesta en el centro de la ciudad. Me había encontrado su nombre en línea y las reseñas decían que era discreto y eficiente. Cuando entré a su oficina esa tarde, me sentí como una criminal, como si estuviera traicionando a mi propia familia. Pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa. Señora Beatriz, me dijo después de escuchar mi historia. Entiendo su preocupación, pero debo ser honesto con usted. La mayoría de estos casos resultan ser coincidencias o deseos del corazón manifestándose como realidad. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Completamente segura, respondí sin vacilar. Si me equivoco, aceptaré mi error y buscaré ayuda profesional para lidiar con mi duelo. Pero si tengo razón, si mi nieta está viva y mi familia me ha estado mintiendo durante 15 años, necesito saberlo. Rodrigo asintió y comenzó a tomar notas. Necesitaré toda la información que tenga sobre su hija Elena y su esposo Marcos. Nombres completos, direcciones, lugares de trabajo, números de teléfono, cuentas de redes sociales si las conoce. También cualquier detalle sobre el supuesto accidente de su nieta. Durante las siguientes 2 semanas, proporcioné a Rodrigo todo lo que pudo encontrar. Copias del certificado de defunción de Sofía. Artículos de periódicos sobre el accidente. Fotografías de la familia. Información sobre los empleos actuales de Elena y Marcos. Cada documento que entregaba sentía como si estuviera cavando más profundo en una tumba que no sabía si era real o imaginaria. Rodrigo trabajaba rápido. A los 10 días de haberlo contratado, me llamó para una reunión urgente. El tono de su voz por teléfono hizo que mi corazón se acelerara. Había encontrado algo importante. Cuando llegué a su oficina, Rodrigo tenía una expresión seria que no presagiaba nada bueno. Señora Beatriz, comenzó cuidadosamente. Necesito que se prepare para lo que voy a contarle. He encontrado información que confirma sus sospechas, pero también plantea preguntas muy perturbadoras. Mi respiración se volvió irregular. Dime todo. Rodrigo abrió una carpeta y sacó varias fotografías impresas. Su nieta Sofía está viva. Vive en una ciudad costera a aproximadamente 800 kilómetros de aquí. Va a la universidad, estudia biología marina. Tiene una cuenta de redes sociales bajo el nombre de Sofía Márquez, no Sofía Reyes como su apellido de nacimiento. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Está viva. Mi bebé está viva. Pero hay más, continuó Rodrigo con voz sombría. Según mis investigaciones, Elena y Marcos la visitan regularmente. Hay fotografías de ellos juntos en varias ocasiones durante los últimos años. Su hija ha estado en contacto constante con Sofía todo este tiempo. El alivio de saber que Sofía estaba viva se mezcló instantáneamente con una furia que nunca había sentido. ¿Me está diciendo que Elena me dejó llorar la muerte de mi nieta durante 15 años sabiendo que estaba viva? ¿Qué me dejó ver a mi esposo morir de tristeza por una mentira?
Rodrigo asintió lentamente. Eso parece. Pero hay algo más que necesitas saber. Encontré el certificado de defunción de Sofía que me proporcionó. Es falso. Está bien hecho, pero con las conexiones correctas, pude verificar que nunca fue registrado oficialmente. El accidente que supuestamente la mató nunca existió. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Me aferré a los brazos de la silla tratando de mantener la compostura. ¿Por qué? ¿Por qué harían algo así? Esa es la pregunta que no puedo responder con mi investigación, admitió Rodrigo. Pero basándome en los patrones que he visto, generalmente hay solo algunas razones por las que los padres fingirían la muerte de un hijo. Protección de alguien peligroso, problemas legales, custodia disputada, o algo mucho más oscuro. ¿Qué podría ser más oscuro que mentir sobre la muerte de tu propia hija? Susurré con voz quebrada. Rodrigo me mostró más fotografías. Sofía en la universidad. Sofía en la playa con amigos. Sofía en un café estudiando. Mi nieta había vivido una vida completa durante 15 años mientras yo lloraba su muerte. Había celebrado cumpleaños, se había graduado de la escuela secundaria, había comenzado la universidad, todo mientras yo visitaba una tumba vacía y lloraba sobre un ataúd que probablemente nunca había contenido su cuerpo. Hay algo más, dijo Rodrigo sacando un documento final. Encontré registros de transferencias bancarias. Elena y Marcos han estado enviando dinero regularmente a una cuenta asociada con el nombre de Sofía Márquez. No son cantidades enormes, pero son consistentes. Manutención regular de padres a hija. La evidencia era abrumadora. Irrefutable. Mi hija y mi yerno habían construido y mantenido una mentira elaborada durante 15 años. Habían asistido a un funeral falso. Habían consolado mis lágrimas con abrazos hipócritas. Habían mantenido el engaño incluso cuando Fernando murió de tristeza apenas un año después de la supuesta muerte de Sofía. ¿Qué quiere que haga ahora? Preguntó Rodrigo gentilmente. ¿Quiere que intente contactar a Sofía directamente? ¿O prefiere confrontar a su hija primero? Era la pregunta que me había estado atormentando desde que había visto esa foto inicial. ¿Qué hacer con esta verdad devastadora? Mi primer instinto era correr hacia donde estaba Sofía, abrazarla y nunca dejarla ir. Pero necesitaba entender por qué. Necesitaba escuchar de la boca de Elena la razón detrás de esta traición incomprensible. Quiero confrontar a Elena, dije finalmente con una determinación de acero. Pero primero necesito saber todo lo que puedas encontrar sobre por qué lo hicieron. Tiene que haber una razón. Elena no es una persona cruel. O al menos no lo era. Necesito entender qué pudo haberla llevado a hacer algo tan monstruoso. Rodrigo asintió y cerró la carpeta. Continuaré investigando. Pero señora Beatriz, necesito advertirle algo. En mi experiencia, cuando las familias guardan secretos de esta magnitud, generalmente hay más verdades enterradas esperando salir a la luz. ¿Está preparada para descubrir todo, sin importar qué tan feo pueda ser? Pensé en Fernando, mi esposo de 40 años, quien había muerto con el corazón roto creyendo que su nieta favorita había muerto. Pensé en todas las noches que había llorado sola en mi cama, todas las veces que había visitado esa tumba falsa, todos los cumpleaños y navidades que había pasado en agonía imaginando cómo sería Sofía si hubiera vivido. Pensé en los 15 años de mi vida que habían sido robados por una mentira. Estoy preparada, respondí con voz firme. Sea lo que sea, necesito saber la verdad completa. Carmen notó el cambio en mí inmediatamente. Beatriz, estás perdiendo peso. No estás durmiendo. Esto te está consumiendo, me dijo durante uno de nuestros encuentros en el café. Tal vez deberías confrontar a Elena ya y terminar con esta agonía. Todavía no, respondí con firmeza. Necesito saber el porqué antes de enfrentarla. Si voy sin toda la información, ella podría inventar cualquier excusa y yo no sabría si me está mintiendo otra vez. Necesito la verdad completa. Carmen suspiró profundamente. Solo prométeme que tendrás cuidado. No sabemos de qué es capaz Elena si descubre que la estás investigando. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espina dorsal. Tenía razón. Si Elena había sido capaz de mantener una mentira tan elaborada durante 15 años, ¿qué más podría hacer para proteger su secreto? Pero el miedo no era suficiente para detenerme. Nada lo era. Rodrigo me llamó 5 días después con noticias que cambiarían todo nuevamente. Señora Beatriz, necesito verla inmediatamente. He encontrado algo que explica por qué lo hicieron, pero no es lo que esperaba. En absoluto. Llegué a su oficina en tiempo récord, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar.
Rodrigo me esperaba con una expresión que no podía descifrar. Era una mezcla de comprensión, pena y algo que parecía ser ira contenida. He estado investigando los meses previos a la desaparición de Sofía, comenzó Rodrigo, y encontré algo en los registros hospitalarios. Sofía fue llevada a emergencias 3 veces en el año anterior al supuesto accidente. Una vez por una caída en las escaleras, otra vez por quemaduras en la mano, y la tercera vez por una fractura en el brazo. Mi corazón se hundió. ¿Estás insinuando que alguien estaba lastimando a Sofía? Rodrigo sacudió la cabeza lentamente. No exactamente. Hablé con el doctor Vega, quien trataba a Sofía. Me llevó tiempo ganarse su confianza, pero finalmente me reveló algo crucial. Las lesiones no eran causadas por Elena o Marcos. El doctor Vega tenía sospechas sobre alguien más en la vida de Sofía. Alguien que tenía acceso regular a ella. ¿Quién? Mi voz salió como un susurro aterrorizado. Rodrigo me mostró documentos antiguos, reportes médicos con notas escritas a mano por el doctor Vega. Su esposo Fernando. El doctor Vega había documentado sus sospechas, pero nunca había hecho un reporte oficial porque Elena le había suplicado que no lo hiciera. Ella le prometió que manejaría la situación de otra manera. No, susurré con voz quebrada. Fernando amaba a Sofía más que a nada en el mundo. Él nunca. Lo sé, es difícil de aceptar, dijo Rodrigo suavemente. Pero hay más evidencia. Encontré el testimonio de la maestra de Sofía en ese tiempo. Ella había notado cambios en el comportamiento de la niña después de pasar tiempo con su abuelo. Sofía se volvía callada, retraída. Había dibujos que la niña había hecho en la escuela que preocuparon a la maestra lo suficiente como para llamar a Elena. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Fernando, mi esposo de 40 años. El hombre que había amado, con quien había construido una vida, con quien había criado a Elena. ¿Cómo no había visto algo así? ¿Cómo había vivido con un monstruo sin saberlo? Hay más, continuó Rodrigo con voz cuidadosa. Elena consultó con un abogado de familia 3 meses antes de que Sofía desapareciera. Quería prohibirle el acceso de Fernando a Sofía, pero el abogado le advirtió que sería difícil sin evidencia concreta. Fernando era respetado en la comunidad, y las acusaciones contra un abuelo sin pruebas sólidas podrían resultar en que Elena perdiera la custodia si Fernando contrademandaba. Mi mente estaba funcionando a 1000 por hora tratando de procesar esta información devastadora. Entonces Elena hizo desaparecer a Sofía para protegerla de Fernando. Exactamente, confirmó Rodrigo. Y funcionó. Fernando nunca supo dónde estaba Sofía. Murió creyendo que ella había muerto en un accidente, sin saber que Elena la había escondido para mantenerla a salvo de él. Pero, ¿por qué no me dijeron la verdad? Grité con angustia. Yo era su madre. Yo hubiera protegido a Sofía también. ¿Por qué me dejaron sufrir creyendo que mi nieta estaba muerta? Rodrigo me miró con compasión profunda. Porque usted estaba casada con el abusador. Elena no sabía si usted le creería a ella o a Fernando. No sabía si usted, consciente o inconscientemente, le revelaría a Fernando dónde estaba Sofía. No podía arriesgarse. La verdad cayó sobre mí como una avalancha. Elena había tenido que elegir entre proteger a su hija o confiar en su propia madre. Y había elegido a Sofía. Había dejado que yo sufriera, que llorara, que me rompiera en pedazos, todo para mantener a salvo a su hija del hombre que yo había amado. Me sentí mareada. La habitación giraba. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre Fernando, era una mentira. Había dormido al lado de un depredador durante décadas sin saberlo. Había defendido su memoria después de su muerte. Había llorado en su funeral creyendo que era un buen hombre roto por la pérdida de su nieta. Hay algo más que necesitas saber, dijo Rodrigo vacilante. Encontré el diario de Elena de esa época. Ella lo mantenía en un almacén bajo un nombre falso. Conseguí acceso y... bueno, lo leí. Elena luchó con esta decisión durante meses. Lloró cada noche sabiendo el dolor que le causaría a usted. Pero cada vez que veía un nuevo moretón en Sofía, cada vez que la niña se encogía cuando Fernando se acercaba, sabía que no tenía otra opción. ¿Puedo ver el diario? Pregunté con voz temblorosa. Rodrigo dudó pero finalmente asintió. Lo tengo digitalizado. Pero advierto que su contenido es extremadamente perturbador. Me dio una tablet con archivos de fotografías de páginas escritas a mano. La letra de Elena era inconfundible. Comencé a leer con lágrimas nublando mi visión. 15 de marzo de 2009, Sofía llegó hoy con otro moretón. Esta vez en el muslo.
Dice que se cayó, pero ya no puedo seguir creyendo estas excusas. La llevé al doctor Vega otra vez. Él me miró con esos ojos que me dicen que sabe la verdad. Me preguntó directamente si sospechaba de alguien. No pude decir su nombre en voz alta. Es mi padre. El abuelo de Sofía. ¿Cómo le digo a mi madre que su esposo es un monstruo? Seguí leyendo con el corazón destrozado. 2 de abril de 2009. Confronté a papá hoy. Le dije que sabía lo que estaba haciendo. Él negó todo. Me llamó loca, me dijo que estaba imaginando cosas. Luego me amenazó. Dijo que si lo acusaba públicamente, él lucharía por la custodia de Sofía. Dijo que tenía dinero para los mejores abogados. Dijo que haría que pareciera que Marcos y yo éramos padres incompetentes. Y lo peor de todo, dijo que si intentaba mantenerlo alejado de Sofía, encontraría una manera de verla de todos modos. Tengo miedo. Tengo tanto miedo. Las páginas continuaban, documentando la desesperación creciente de Elena. 28 de mayo de 2009. Hablé con el abogado otra vez. Me confirmó lo que temía. Sin evidencia física concreta, un caso contra papá sería mi palabra contra la suya. Y él es un hombre respetado en la comunidad. Trabajo en el hospital, soy voluntario en la iglesia, todos lo adoran. Nadie me creería. Peor aún, podría perder la custodia de Sofía completamente si el juez decide que estoy haciendo acusaciones falsas por razones maliciosas. Luego llegué a la entrada que explicaba todo. 17 de julio de 2009. He tomado una decisión. Es drástica, es terrible, romperá el corazón de mamá, pero es la única manera de mantener a Sofía segura. Marcos y yo vamos a fingir que Sofía murió en un accidente. La enviaremos a vivir con la hermana de Marcos en la costa. Cambiará su apellido. Vivirá una vida nueva donde papá nunca pueda encontrarla. Mamá me odiará si alguna vez descubre la verdad. Pero prefiero su odio que ver a mi hija sufrir otro día bajo las manos de ese monstruo. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Pero elijo a mi hija. Siempre elegiré a mi hija. Solté la tablet con las manos temblorosas. Todo tenía sentido ahora. El dolor horrible y cruel de todo esto era que Elena había hecho exactamente lo que cualquier madre protectora habría hecho. Había salvado a su hija de la única manera que sabía que funcionaría. Y el precio había sido mi sufrimiento y el de Fernando, aunque él no merecía mi compasión. ¿Cómo no lo vi? Susurré con voz rota. ¿Cómo viví con Fernando durante 40 años y nunca supe lo que era? Rodrigo se inclinó hacia adelante con expresión seria. Los depredadores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza, especialmente de aquellos más cercanos a ellos. Es posible que nunca mostrara ese lado de sí mismo con usted. Los abusadores a menudo seleccionan víctimas específicas y son cuidadosos de mantener su fachada con todos los demás. Pero debía haberlo sabido, insistí con angustia. Soy su madre. Era mi responsabilidad proteger a Elena y a Sofía. Con todo respeto, señora Beatriz, dijo Rodrigo gentilmente. Usted fue víctima también. Víctima del engaño de Fernando. No puede culparse por no ver algo que él se esforzó tanto en esconder. Permanecimos en silencio por un largo momento. Mi mente intentaba reconstruir mi vida entera bajo esta nueva y horrible luz. Cada recuerdo con Fernando estaba contaminado ahora. Cada momento feliz era una mentira. Cada sonrisa había estado ocultando un monstruo. ¿Qué hago ahora? Pregunté finalmente. ¿Cómo enfrento a Elena sabiendo lo que sé? Rodrigo me miró pensativamente. Esa es su decisión. Pero si me permite un consejo personal, Elena ha cargado este secreto durante 15 años. Ha protegido a su hija mientras vivía con la culpa de causarle dolor a usted. Tal vez es hora de que tenga la oportunidad de explicarse. Y tal vez es hora de que Sofía sepa que su abuela finalmente conoce la verdad. Esa noche, en la soledad de mi casa, me senté en la sala donde tantos recuerdos familiares habían sido creados. Miré las fotografías en las paredes. Fernando sonriendo con Sofía en sus brazos cuando ella era bebé. La imagen me hizo sentir náuseas ahora. Bajé cada fotografía de Fernando y las guardé en cajas en el sótano. No podía soportar verlo. Luego marqué el número de Elena. Mi mano temblaba mientras el teléfono sonaba. «¿Mamá?», contestó Elena con sorpresa. «Es tarde. ¿Está todo bien?» «No», respondí con voz firme. «Nada está bien. Necesito que vengas mañana. Hay algo de lo que tenemos que hablar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿De qué se trata?» «Se trata de Sofía. Se trata de la verdad».
Y se trata de por qué has estado mintiéndome durante 15 años. Escuché el sonido inconfundible de Elena ahogando un grito. Mamá. Mañana, Elena. A las 10 de la mañana. Trae a Marco si quieres. Es hora de que dejemos de vivir en mentiras. Colgué antes de que ella pudiera responder. Mi corazón latía violentamente, pero había una extraña sensación de calma sobre mí también. Después de semanas de investigación, de dolor, de confusión, finalmente iba a obtener respuestas directamente de la fuente. Esa noche soñé con Sofía. No la Sofía de 8 años que había conocido, sino la Sofía de 23 años de las fotografías. En mi sueño, ella me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero con una determinación renovada. A las 9:45 de la mañana siguiente, estaba sentada en mi sala esperando. Había preparado té, más por costumbre que por hospitalidad. Las fotografías de Fernando seguían guardadas en el sótano. En su lugar, había colocado las fotos que Rodrigo me había dado de Sofía adulta. Cuando escuché el auto de Elena llegar, mi respiración se volvió irregular. Esta era la conversación que había estado anticipando y temiendo en igual medida. Elena y Marcos entraron juntos. Los ojos de Elena estaban rojos e hinchados. Obviamente había llorado toda la noche. Marcos se veía pálido y nervioso. Lo primero que vieron fueron las fotografías de Sofía en la mesa de café. Elena se detuvo en seco, su rostro perdiendo todo el color. Mamá, comenzó con voz temblorosa. Siéntense, dije con una calma que no sentía. Y ahora van a contarme todo. Desde el principio. Sin mentiras. Sin omisiones. Quiero saber cada detalle de por qué fingieron la muerte de mi nieta y me dejaron sufrir durante 15 años. Elena se derrumbó en el sofá, sollozando. Marcos se sentó a su lado, tomando su mano con gesto protector. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó Marcos finalmente. Vi una foto en el teléfono de Elena hace unas semanas, expliqué. Contraté a un investigador privado. He leído el diario de Elena. Sé sobre Fernando. Sé sobre el abuso. Sé por qué lo hicieron. Lo que no entiendo es por qué pensaron que yo no las protegería. Porque me dejaron creer que Sofía estaba muerta en lugar de confiar en mí. Elena levantó la vista con el rostro empapado en lágrimas. Porque tenías que ser convincente, mamá. Papá era inteligente. Si hubiera sabido que Sofía estaba viva, él lo habría notado. Habría visto algo en tus ojos, en tu comportamiento. Habría hecho preguntas. Y eventualmente habría encontrado la verdad. No podía arriesgar eso. Así que me sacrificaron, dije con voz plana. Sacrificaron mi cordura, mi felicidad, para mantener la actuación convincente. Sí, admitió Elena con voz quebrada. Y es la decisión más horrible que he tenido que tomar en mi vida. Cada día durante 15 años he cargado con la culpa de lo que te hice. Cada vez que te veía llorar, cada vez que visitabas esa tumba falsa, moría un poco por dentro. Pero cada vez que hablaba con Sofía por teléfono, cada vez que la visitaba y la veía feliz y segura, sabía que había tomado la decisión correcta, sin importar cuánto me costara. ¿Sofía sabe sobre mí?, pregunté con voz temblorosa. ¿Sabe que pensé que estaba muerta? Elena asintió lentamente. Le contamos la verdad cuando cumplió 15 años. Era lo suficientemente mayor para entender. Le explicamos lo que papá le había hecho, aunque ella tenía memorias borrosas de esa época. Le dijimos que fingir su muerte era la única manera de mantenerla a salvo. Y le dijimos sobre ti, sobre cuánto la amabas y cuánto habíamos tenido que lastimarte para protegerla. ¿Y qué dijo ella? Mi voz se quebró en la pregunta. Y cuando papá murió un año después del supuesto accidente, Sofía quiso revelarte la verdad. Pero le dijimos que teníamos que esperar un poco más para asegurarnos de que era seguro. Luego pasaron los años, 2 años, 3 años, 5 años. Para cuando finalmente consideramos decirte la verdad, habían pasado ya 7 años desde la muerte de papá, 8 años desde el accidente fingido. ¿Cómo te decíamos que habíamos mentido durante tanto tiempo? ¿Cómo explicábamos por qué no te lo habíamos dicho inmediatamente después de que papá muriera? Así que siguieron mintiendo, dije con amargura. Año tras año, dejando que el dolor me consumiera, dejando que la culpa del sobreviviente me devorara. ¿Sabes cuántas veces pensé en suicidarme después de que Fernando murió? ¿Cuántas veces sentí que no tenía razón para seguir viviendo? Elena sollozó más fuerte. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento. Marcos habló por primera vez con voz cargada de emoción. Señora Beatriz,
Sé que nada de lo que digamos puede deshacer el dolor que le causamos. Pero necesita saber que Elena ha vivido en su propio infierno durante estos 15 años. La culpa casi la destruyó. Hubo momentos en que pensé que perdería a mi esposa por la depresión que la consumía por lo que te había hecho. No estoy buscando tu compasión, Marcos, respondí fríamente. Hicieron una elección. Vivieron con esa elección. Ahora yo tengo que vivir con las consecuencias de esa elección también. Quiero verla, dije finalmente. Quiero ver a Sofía. Ahora. Elena levantó la vista con ojos esperanzados. ¿De verdad? ¿Quieres conocerla? No voy a conocerla, la corregí firmemente. Voy a reencontrarme con mi nieta. La niña que cargué en brazos, a quien le enseñé a caminar, a quien le leí cuentos. Esa niña ahora es una mujer de 23 años que he perdido durante 15 años por culpa de las decisiones de ustedes y los crímenes de Fernando. Elena asintió rápidamente, sacando su teléfono con manos temblorosas. La llamo ahora mismo. Ella puede tomar el próximo vuelo. Puede estar aquí mañana. No, la interrumpí. Yo voy a ir a ella. Necesito salir de esta casa, de esta ciudad, de todos estos recuerdos contaminados. Dame la dirección. Iré hoy mismo. Marcos intervino con voz preocupada. Señora Beatriz, son 800 kilómetros. Es un viaje de casi 10 horas en auto. No creemos que sea seguro que maneje en su estado emocional. Entonces me acompañarán, respondí sin espacio para debate. Los tres iremos juntos. Quiero ese tiempo en el auto para que me cuenten cada detalle que se omitió en ese diario. Quiero saber exactamente qué hizo Fernando, cuándo empezó, cómo lo descubrieron. Quiero saber todo sobre la vida de Sofía durante estos 15 años. Cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante que me perdí. Y para cuando lleguemos a donde está mi nieta, sabré la historia completa. Elena y Marcos intercambiaron miradas. Finalmente, Elena asintió. Está bien, mamá. Te contaremos todo. Absolutamente todo. 30 minutos después, estábamos en el auto de Marcos comenzando el largo viaje hacia la costa. Yo iba en el asiento trasero, deliberadamente creando distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora existía entre nosotros. Elena se había girado en el asiento delantero para mirarme, con los ojos todavía hinchados pero con una expresión de determinación. ¿Por dónde quieres que empecemos?, preguntó con voz temblorosa. Por el principio, respondí. ¿Cuándo notaste por primera vez que algo andaba mal con Sofía? Elena respiró profundamente antes de comenzar. Sofía tenía 6 años la primera vez que noté algo extraño. Había pasado el fin de semana con ustedes, como muchas veces antes. Cuando la recogí el domingo por la noche, ella estaba diferente. Callada, retraída. No quería hablar sobre lo que había hecho con sus abuelos, lo cual era extraño porque normalmente no paraba de contar historias sobre sus aventuras contigo y con papá. Continúa, la urgí. Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía. Al principio pensé que tal vez estaba cansada, o que había visto una película que la había asustado. Pero pasaron los días y ella seguía distante. No quería jugar, no quería dibujar, actividades que siempre había amado. Una noche la encontré llorando en su cama. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que tenía pesadillas. ¿Y no pensaste en preguntarle sobre qué eran esas pesadillas? Lo hice, respondió Elena con voz quebrada. Pero ella no quería hablar. Decía que no se acordaba. Pensé que era normal, los niños tienen pesadillas todo el tiempo. Así que la consolé y dejé que durmiera en nuestra cama esa noche. Pero las pesadillas continuaron. Semana tras semana. Marcos tomó el turno de hablar. Yo también noté cambios en Sofía. Antes era una niña alegre, siempre sonriendo. Pero después de ese fin de semana, era como si una luz se hubiera apagado dentro de ella. Se sobresaltaba con ruidos fuertes. Se ponía nerviosa cuando hombres adultos se acercaban, incluso conocidos de la familia. ¿Y aún así siguieron dejándola venir a mi casa? Pregunté con incredulidad. Si notaron estos cambios, ¿por qué siguieron trayéndola? Elena sollozó. Porque no entendíamos qué estaba causando los cambios. Pensamos que tal vez era algo en la escuela, o algún problema de desarrollo. Nunca, ni en 1.000.000 de años, habría sospechado de papá. Era mi padre, el hombre que me crió, que siempre fue amoroso y protector. La idea de que él pudiera lastimar a Sofía era impensable. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo comenzaste a sospechar? Elena cerró los ojos con dolor. Sofía tenía 7 años. Vino un día con un moretón grande en el muslo interior.
Cuando le pregunté cómo se lo había hecho, se quedó callada. Finalmente dijo que se había caído. Pero la ubicación del moretón era extraña para una caída normal. La llevé al doctor Vega para asegurarme de que no estuviera seriamente lastimada. ¿Y qué dijo el doctor? Elena respiró temblorosamente. No dijo nada directamente en ese momento. Pero examinó a Sofía cuidadosamente. Demasiado cuidadosamente. Hizo preguntas sobre si había alguien en casa que pudiera estar lastimándola. Yo negué todo. Dije que debía haber sido un accidente jugando. Pero la manera en que me miraba, él no me creía. Los meses siguientes fueron peores, continuó Elena. Sofía empezó a tener accidentes en la cama otra vez, algo que no había hecho desde que tenía 4 años. Se negaba a comer. Perdió peso. Su maestra me llamó diciendo que estaba preocupada porque Sofía se había vuelto antisocial en clase. Y lo peor de todo, empezó a dibujar imágenes perturbadoras en su cuaderno de arte. ¿Qué tipo de imágenes? Pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Figuras oscuras grandes sobre figuras pequeñas. Caras sin ojos. Niños llorando. Una vez dibujó una casa en llamas con personas dentro. La maestra estaba tan preocupada que llamó a servicios sociales, pero cuando los trabajadores sociales vinieron a investigar, Sofía se negó a hablar. Dijo que solo eran dibujos imaginarios. Marcos añadió. Elena estaba desesperada tratando de entender qué le pasaba a Sofía. Consultamos con psicólogos infantiles, con terapeutas, con médicos. Todos decían cosas diferentes. Algunos pensaban que era trauma de algo que había visto. Otros pensaban que era ansiedad de separación. Nadie identificó abuso sexual directamente porque Sofía nunca lo admitió. ¿Abuso sexual? Las palabras salieron de mi boca como un susurro horrorizado. ¿Fernando estaba? Elena asintió con lágrimas fluyendo libremente. No estamos completamente seguros del alcance porque Sofía nunca nos dio detalles específicos. Pero todos los signos estaban ahí. El doctor Vega finalmente me lo dijo directamente después del tercer incidente. Me preguntó si Sofía pasaba tiempo a solas con algún hombre adulto. Cuando mencioné que ustedes la cuidaban frecuentemente, vi algo en sus ojos. Compasión mezclada con certeza. No puede ser, susurré, aunque sabía que era verdad. Fernando y yo éramos íntimos. Nunca noté nada extraño en su comportamiento. Mamá, dijo Elena gentilmente. Los abusadores son expertos en compartimentar. Pueden ser esposos amorosos, padres dedicados, ciudadanos respetables. Y simultáneamente pueden ser monstruos con sus víctimas seleccionadas. Papá era así. Contigo era el Fernando que conocías. Con Sofía era alguien completamente diferente. ¿Cuándo lo confrontaste? ¿Cuándo le dijiste que sabías lo que estaba haciendo? Elena se secó las lágrimas. Fue 3 meses antes de que fingiéramos el accidente. Lo llamé y le pedí que viniera a casa cuando Sofía estaba en la escuela. Marcos estaba conmigo para apoyo. Le dije todo directamente. Las lesiones, los cambios de comportamiento, las pesadillas, los dibujos, las sospechas del doctor Vega. Le dije que sabía que había estado lastimando a Sofía. ¿Y qué dijo él? Su primera reacción fue negación completa. Me llamó loca. Dijo que estaba inventando cosas horribles sobre un abuelo amoroso. Luego se enojó. Comenzó a gritar que cómo me atrevía a acusarlo de algo tan vil. Finalmente, cuando vio que no iba a dar marcha atrás en mis acusaciones, cambió de táctica. ¿Qué quieres decir? Marcos respondió con voz dura. Amenazó a Elena. Le dijo que si lo acusaba públicamente, usaría todos sus recursos para demostrar que ella y yo éramos padres inadecuados. Dijo que tenía amigos en posiciones poderosas, abogados que harían pedazos cualquier caso contra él. Y lo peor de todo, amenazó con seguir viendo a Sofía sin importar lo que hiciéramos, incluso si teníamos que obtener una orden de restricción. Mi sangre se heló. ¿Fernando dijo eso? ¿Realmente amenazó con seguir lastimando a Sofía? Elena asintió con expresión devastada. No con esas palabras exactas, pero el mensaje era claro. Mientras Sofía estuviera en la misma ciudad, en la misma región, él encontraría una manera de llegar a ella. Tenía conexiones, recursos, respetabilidad. Nosotros éramos solo una pareja joven sin evidencia concreta que pudiera sostenerse en corte. Por eso fingieron el accidente, dije comprendiendo finalmente la magnitud desesperada de su decisión. Era la única manera, confirmó Elena. El abogado me lo dijo claramente. Sin evidencia médica concreta de abuso sexual,
sin testimonio de Sofía, quien tenía demasiado miedo para hablar. Sin testigos, el caso sería imposible de probar. Y si perdíamos en corte, papá podría demandar por difamación. Podría conseguir derechos de visitas supervisados. Nos habríamos encontrado en una situación donde el sistema legal le daría acceso legal a Sofía. La idea era inconcebible y al mismo tiempo completamente plausible. Había leído suficientes historias de abusadores que manipulaban el sistema legal, que usaban su estatus y recursos para mantener acceso a sus víctimas. ¿Cómo planearon todo? Pregunté. ¿Cómo lograron convencer a todos de que Sofía había muerto? Marcos tomó el control de la narrativa. Mi hermana Clara vive en la costa. Ella había pasado por su propio trauma con un expareja abusivo años atrás. Cuando Elena y yo le explicamos la situación, entendió inmediatamente. Se ofreció a tomar a Sofía y criarla como si fuera su propia hija. ¿Y el certificado de defunción falso? ¿El funeral? ¿Cómo lograron eso? Elena respondió con voz avergonzada. Costó dinero. Mucho dinero. Conocíamos a alguien que conocía a alguien que podía hacer documentos falsos convincentes. El certificado de defunción nunca fue registrado oficialmente en el sistema gubernamental, pero era lo suficientemente bueno para mostrar a familiares y amigos. El funeral fue real en el sentido de que hubo una ceremonia, pero el ataúd estaba vacío. Solo nosotros lo sabíamos. Me sentí físicamente enferma recordando ese funeral. Había llorado sobre un ataúd vacío. Había arrojado tierras sobre una tumba que no contenía a mi nieta. Había vivido 15 años visitando un cementerio que era una mentira elaborada. ¿Cómo sacaron a Sofía de la ciudad sin que nadie se diera cuenta? Marcos explicó. La noche antes del supuesto accidente, llevamos a Sofía a casa de mis padres en otra ciudad con la excusa de que pasaría unos días con sus otros abuelos. Desde allí, mis padres la llevaron en auto hasta donde Clara vivía. Para entonces, ya habíamos reportado el accidente falso a la policía. Habíamos presentado el certificado de defunción falso. Habíamos comenzado a planear el funeral. Debe haber sido aterrador para Sofía, dije. Una niña de 8 años, arrancada de todo lo que conocía, llevada a un lugar extraño, diciéndole que tenía que fingir ser alguien más. Lo fue, admitió Elena con voz quebrada. Fue horrible para ella. Lloró durante semanas. Preguntaba por ti constantemente, mamá. Te extrañaba terriblemente. Pero le explicamos una y otra vez que esto era para mantenerla a salvo. Que el abuelo Fernando no podía lastimar más si él pensaba que ella estaba muerta. ¿Ella entendió eso a los 8 años? Parcialmente, respondió Elena. Entendía que el abuelo le había hecho cosas malas. Entendía que tenía que esconderse. Pero no entendía completamente por qué tú también tenías que creer que ella estaba muerta. Esa era la parte más difícil de explicarle. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Sofía había perdido toda su vida. Su hogar, su escuela, sus amigos, su identidad. Y yo. Había perdido a su abuela porque sus padres decidieron que no podían confiar en mí. Sé lo que estás pensando, dijo Elena suavemente. Y tienes razón en estar enojada. Pero mamá, necesitas entender algo. No era solo que no confiara en ti. Era que no podía arriesgarme. Si papá sospechaba algo, te habría interrogado. Y tú eras terrible mintiendo. Siempre lo fuiste. Si sabías que Sofía estaba viva, algo en tu comportamiento lo habría revelado. Una mirada, una palabra equivocada, cualquier cosa. Y si papá sospechaba, habría investigado. Tenía recursos, conexiones. Eventualmente habría encontrado a Sofía. Tenía razón y lo odiaba. Odiaba que tuviera razón. Odiaba que su decisión, por más horrible que fuera para mí, probablemente había salvado a Sofía de más abuso. ¿Cómo manejaron las visitas? Pregunté. Rodrigo dijo que ustedes la visitaban regularmente. Al principio no podíamos, explicó Marcos. Los primeros 2 años fueron los más difíciles. No podíamos arriesgarnos a que alguien nos viera viajando a la costa frecuentemente. Podría levantar sospechas. Así que solo hablábamos por teléfono, con Clara supervisando para asegurarse de que Sofía no dijera accidentalmente algo que revelara que estaba viva. Elena añadió. Esas llamadas telefónicas eran tortura. Escuchar la voz de mi hija, saber que estaba viva y relativamente bien, pero no poder abrazarla, no poder estar con ella. Había noches en que lloraba hasta quedarme dormida. Marcos tuvo que sostenerme muchas veces cuando estaba al borde del colapso. ¿Y después? ¿Cuándo comenzaron las visitas en persona?
Aproximadamente 3 años después del accidente falso, respondió Marcos. Para entonces, habíamos establecido una historia convincente sobre viajes de trabajo ocasionales. Decíamos que Elena tenía conferencias médicas en varias ciudades. Nadie cuestionaba eso. Durante esos viajes, realmente íbamos a ver a Sofía. ¿Cómo estaba ella? Pregunté con voz temblorosa. ¿Estaba feliz? ¿Estaba bien? Elena sonrió a través de sus lágrimas. Es increíble, mamá. A pesar de todo lo que pasó, del trauma que soportó, de su vida siendo arrancada, Sofía es fuerte. Clara fue maravillosa con ella. La puso en terapia inmediatamente. La inscribió en la escuela bajo su nuevo nombre, Sofía Márquez. Le dio amor, estabilidad, seguridad. Con el tiempo, Sofía comenzó a sanar. ¿Le cambió la terapia? Marcos asintió. Los primeros años fueron difíciles. Sofía tenía pesadillas, ataques de pánico, miedo a los hombres adultos. Pero gradualmente, con el apoyo correcto, comenzó a procesar el trauma. Para cuando tenía 12 años, era una niña completamente diferente. Aún tenía cicatrices emocionales, pero estaba funcionando. Estaba viviendo. ¿Y cuando Fernando murió, no consideraron decirme la verdad entonces? Elena se giró completamente para mirarme directamente. Todos los días, mamá. Todos los días desde que papá murió, pensé en decirte la verdad. Pero para entonces habían pasado 8 años. 8 años de mentiras, de dolor, de luto fingido. ¿Cómo te decía que había mentido durante tanto tiempo? ¿Cómo explicaba que había dejado que sufrieras innecesariamente después de que la amenaza había desaparecido? Deberías haberlo intentado, dije firmemente. Deberías haberme dado la oportunidad de decidir si podía perdonarte o no. Tienes razón, admitió Elena. Fui cobarde. Cada año que pasaba, se volvía más difícil revelar la verdad. La mentira se había vuelto tan grande, tan consumidora. Y Sofía tampoco lo hizo más fácil. ¿Qué quieres decir? Elena suspiró profundamente. Cuando Sofía cumplió 15 años y le contamos toda la verdad sobre ti, sobre cómo habíamos hecho que creyeras que ella estaba muerta, se enojó terriblemente con nosotros. Nos gritó. Nos dijo que éramos monstruos por hacerte sufrir así. Quería venir inmediatamente a verte. Pero le explicamos que después de tanto tiempo, la revelación podría destruirte completamente. Que ya habíamos causado suficiente daño. Sofía aceptó eso, continuó Marcos. Pero solo con la condición de que eventualmente le diríamos la verdad. Ella había estado contando los años, esperando el momento correcto. De hecho, ella había planeado venir a verte este año. Iba a revelarse en tu cumpleaños el próximo mes. Mi corazón se saltó un latido. ¿Ella iba a venir a verme? Elena asintió. Hemos estado planeándolo durante meses. Sofía iba a aparecer en tu puerta en tu cumpleaños. Íbamos a estar allí también para explicar todo, para enfrentar tu ira juntos. Pero ahora tú descubriste la verdad primero, lo cual tal vez sea mejor. Al menos ahora tienes tiempo para procesar antes de verla. El auto continuó avanzando por la carretera mientras el sol comenzaba a ponerse. Habíamos estado viajando durante horas, y cada kilómetro me acercaba más a mi nieta perdida. Mi mente era un torbellino de emociones. Dolor por los años perdidos. Furia hacia Fernando por lo que había hecho. Y hacia Elena y Marcos por sus decisiones. Pero también, comenzando a emerger a través de todas esas emociones negativas, había algo más. Comprensión. No perdón, todavía no. Pero comprensión de que habían estado atrapados en una situación imposible donde cualquier decisión habría causado dolor devastador. Cuéntame sobre su vida ahora, dije finalmente. Quiero saber quién es Sofía hoy. ¿Qué le gusta? ¿Qué estudia? ¿Qué sueños tiene? Elena se iluminó visiblemente, la alegría maternal brillando a través de sus lágrimas. Ella es brillante, mamá. Absolutamente brillante. Siempre le encantó el océano, incluso de pequeña. ¿Recuerdas cómo coleccionaba conchas marinas cada vez que íbamos a la playa? Sonreí a pesar de todo. Tenía frascos enteros llenos de ellas en mi casa. Bueno, ese amor nunca desapareció. Ahora está estudiando biología marina en la universidad. Quiere dedicar su vida a la conservación de los océanos. Es la mejor de su clase. Marcos añadió con orgullo evidente. También es artista increíble. Pinta paisajes marinos hermosos. Hace esculturas con materiales reciclados del océano. Tiene un Instagram donde comparte su trabajo y ha ganado algo de seguimiento. ¿Tiene novio?
¿Amigos cercanos? Elena rió suavemente. Tiene muchos amigos. Es popular sin ser pretenciosa. En cuanto al novio, hay un chico llamado Daniel que ha estado interesado en ella durante meses. Ella lo mantiene a distancia porque todavía está trabajando en confiar completamente en los hombres. La terapia la ayudó enormemente, pero ese tipo de trauma deja marcas duraderas. ¿Ella está feliz? Pregunté. Eso es lo que más necesito saber. A pesar de todo, ¿mi nieta encontró la felicidad? Sí, respondió Elena sin dudarlo. No siempre. Tiene días difíciles. Tiene momentos en que el trauma resurge. Pero en general, sí. Sofía es feliz. Tiene una vida que ama, amigos que adora, sueños que persigue. Y más que nada, está segura. Ese fue siempre el objetivo principal. El sol había desaparecido completamente cuando finalmente llegamos a la ciudad costera. Las luces de la calle iluminaban calles pintorescas con restaurantes de mariscos y tiendas de recuerdos. El aire olía a sal y posibilidades nuevas. ¿Ella sabe que venimos? Pregunté con voz temblorosa. Elena asintió. La llamé cuando paramos para gasolina. Le dije que habías descubierto la verdad. Que estabas viniendo a verla. Mamá, ella estaba tan emocionada que comenzó a llorar en el teléfono. Ha estado esperando este momento durante años. Salí del auto con piernas que apenas me sostenían. Elena y Marcos caminaron a mi lado, pero mantuve cierta distancia de ellos. Todavía no estaba lista para la reconciliación completa con ellos. Primero necesitaba ver a Sofía. Antes de que pudiéramos tocar la puerta, ésta se abrió. Y ahí estaba ella. Mi nieta. Ya no la niña de 8 años que recordaba, sino una mujer joven hermosa de 23 años. Tenía el cabello largo y oscuro con mechas doradas del sol. Los ojos verdes de Fernando brillaban con lágrimas. Era alta, delgada, con la gracia natural de alguien que había crecido cerca del océano. ¿Abuela? Susurró con voz quebrada. Esa única palabra destruyó todas mis defensas. Comencé a llorar incontrolablemente mientras corría hacia ella. Sofía me encontró a mitad de camino y nos abrazamos tan fuerte que parecía que ninguna de las dos podría volver a respirar. Pero no nos importaba. 15 años de separación, de dolor, de pérdida, todo se vertía en ese abrazo. Lo siento mucho, sollozaba Sofía contra mi hombro. Lo siento tanto, abuela. Quería verte. Todos los días quería verte. No es tu culpa, logré decir entre lágrimas. Nada de esto es tu culpa, mi amor. Nada. No sé cuánto tiempo permanecimos así, abrazadas en el umbral de la puerta. Elena y Marcos esperaban pacientemente, ambos llorando también. Eventualmente, una mujer de unos 45 años apareció en la puerta. Tenía un parecido notable con Marcos. Soy Clara, se presentó gentilmente. Pasen, por favor. Hagamos esto adentro. Entramos a la casa que había sido el hogar de Sofía durante 15 años. Era cálida y acogedora, llena de fotografías de Sofía en varias etapas de su crecimiento. Sofía a los 10 años con aparatos dentales. Sofía a los 13 años en su graduación de primaria. Sofía a los 16 años en su baile de secundaria. Sofía a los 18 años en su graduación de preparatoria. Todas las fotografías que nunca tuve la oportunidad de tomar. Todos los momentos que había perdido. Clara notó mi mirada en las fotografías. Las guardé todas para ti, dijo suavemente. Sofía insistió. Decía que algún día su abuela las vería y querría conocer cada momento. Sofía me guió al sofá, sin soltar mi mano ni por un segundo, como si temiera que desaparecería si me dejaba ir. Nos sentamos juntas mientras Elena, Marcos y Clara tomaban asientos en otros muebles, dándonos algo de espacio pero permaneciendo cerca. Tienes que contarme todo, le dije a Sofía, limpiándome las lágrimas. Quiero saber sobre tu vida. Toda tu vida desde que tenías 8 años. Sofía rió suavemente, ese sonido musical que recordaba de su infancia. Eso tomará días, abuela. Años, incluso. Tenemos tiempo ahora, respondí con firmeza. Todo el tiempo del mundo. Ya perdimos 15 años. No voy a perder ni un minuto más. Durante las siguientes horas, Sofía me contó su historia. Habló sobre los primeros meses aterradores en su nueva vida, llorando cada noche por su hogar, por sus amigos, por mí. Habló sobre Clara, quien había sido paciente y amorosa, dándole tiempo para adaptarse. Habló sobre la terapia que había comenzado casi inmediatamente, las sesiones difíciles donde tuvo que confrontar lo que Fernando le había hecho. Fue difícil al principio, admitió Sofía.
Yo era tan pequeña que no entendía completamente lo que me había pasado. Solo sabía que me hacía sentir asustada y sucia. La terapeuta, la doctora Mendoza, fue increíble. Me ayudó a entender que nada de lo que pasó fue mi culpa. Que yo era la víctima, no la responsable. ¿Recuerdas mucho sobre lo que Fernando hizo? Pregunté con voz temblorosa, sin estar segura de querer saber la respuesta. Sofía me miró con ojos tristes pero fuertes. Algunos recuerdos. No todo. Mi mente bloqueó mucho de eso como mecanismo de protección. Pero recuerdo suficiente. Recuerdo sentirme atrapada. Recuerdo que él me decía que si le contaba a alguien, nadie me creería. Que era nuestro secreto especial. Recuerdo las amenazas sutiles sobre lo que pasaría si hablaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas otra vez. Lo siento tanto, Sofía. Siento no haberte protegido. Siento no haber visto lo que estaba pasando en mi propia casa. Sofía tomó mis manos con firmeza. Abuela, escúchame. Nada de esto fue tu culpa. Él era un manipulador experto. Nadie sabía. Y la doctora Mendoza me enseñó algo importante, que los sobrevivientes de abuso tienen que dejar de culparse a sí mismos y dejar de culpar a quienes no sabían. La única persona responsable era el abuelo Fernando. Solo él. Sus palabras eran maduras más allá de sus años, claramente producto de mucha terapia y crecimiento personal. Esta joven mujer frente a mí había sobrevivido trauma inimaginable y había emergido como alguien fuerte, compasivo y sabio. Cuéntame sobre las cosas buenas, pedí. Cuéntame sobre tu escuela, tus amigos, las cosas que te hicieron feliz. El rostro de Sofía se iluminó. Oh, abuela, tuve una buena vida aquí. Al principio no lo creía posible, pero gradualmente encontré alegría otra vez. Clara me inscribió en clases de natación porque vivíamos cerca del océano. Me enamoré del agua inmediatamente. Era como terapia adicional estar en el océano. Me hacía sentir libre. Clara añadió con orgullo. Sofía se convirtió en una nadadora excepcional. Estuvo en el equipo de natación de su escuela secundaria. Ganó varios campeonatos regionales. ¿En serio? Pregunté con asombro y orgullo. Mi nieta es una campeona de natación. Sofía se sonrojó. También hice amigos increíbles. Mi mejor amiga Natalia, la conocí en 4º grado. Ella no sabe toda mi historia, obviamente, pero fue mi roca durante todos estos años. Y luego está Daniel. Bueno, es complicado. Nos estamos conociendo. Elena se rió suavemente. ¿Está enamorado de ti, Sofía? Todos lo pueden ver excepto tú aparentemente. Sofía le lanzó una mirada a su madre pero estaba sonriendo. Como sea. El punto es que encontré personas que me importan. Creé una vida aquí. No fue la vida que se suponía que tendría, pero fue buena de todas formas. ¿Y la universidad? Pregunté. Tu mamá me dijo que estudias biología marina. Los ojos de Sofía brillaron con pasión. Es mi sueño, abuela. El océano me salvó de tantas maneras. Ahora quiero dedicar mi vida a salvarlo también. Estoy estudiando los efectos del cambio climático en los arrecifes de coral. Es devastador pero también esperanzador. Hay tanto trabajo por hacer. Eres tan brillante, dije con orgullo hinchando mi pecho. Siempre supe que harías cosas increíbles. Sofía apretó mi mano. Abuela, hay algo que necesito decirte. Algo que he querido decirte durante años. Nunca te olvidé. Ni por un día. Tengo recuerdos tan claros de ti. De cómo me leías cuentos antes de dormir. De cómo hacíamos galletas juntas en tu cocina. De cómo me enseñaste a coser ese verano. De cómo me abrazabas y me hacías sentir completamente segura. Esos recuerdos me mantuvieron cuerda, continuó con voz emocionada. Cuando las cosas eran difíciles, cuando extrañaba mi vida anterior, pensaba en ti, en tu amor, y me daba fuerza para seguir adelante. Yo también pensaba en ti todos los días, le dije. Cada mañana me despertaba y por un momento olvidaba que supuestamente habías muerto. Y luego la realidad me golpeaba otra vez. Era como perder repetidamente cada día. Sofía me abrazó fuertemente. No más pérdidas, abuela. No más dolor. A partir de ahora, estamos juntas. Pasamos horas hablando esa noche. Sofía me mostró su habitación, llena de libros sobre biología marina, pinturas del océano que había creado, fotografías de sus amigos y aventuras. Me mostró sus cuadernos de la universidad llenos de notas meticulosas y dibujos de criaturas marinas. Me mostró el álbum de fotos que Clara había mantenido de todos sus años creciendo,
cada imagen un momento que había perdido, pero ahora podía al menos presenciar de forma retrospectiva. También me mostró algo que me hizo llorar nuevamente. Una caja especial que guardaba en su armario. Dentro había objetos de su vida anterior. Un pequeño oso de peluche que yo le había regalado cuando tenía 5 años. Una fotografía de nosotras juntas en el jardín. Un collar simple que le había dado en su 7º cumpleaños. Una tarjeta que le había escrito diciéndole cuánto la amaba. Nunca dejé ir estos recuerdos, dijo Sofía suavemente. No me permitieron traer mucho cuando me fui, pero estas cosas eran las más importantes. Eran mi conexión contigo cuando no podía tenerte físicamente. Eventualmente, cuando la noche se hizo tarde, Clara sugirió que descansáramos. Había preparado la habitación de huéspedes para mí. Pero antes de retirarme, necesitaba tener una conversación con Elena y Marcos. Los 3 salimos al pequeño patio trasero donde podíamos hablar con privacidad. El sonido del océano era audible en la distancia, las olas rompiendo suavemente en la playa. Elena y Marcos esperaron nerviosamente, sabiendo que esta conversación determinaría el futuro de nuestra relación. Lo que hicieron fue imperdonable, comencé con voz firme. Me quitaron 15 años con mi nieta. Me dejaron sufrir de maneras que casi me destruyen. Me mintieron repetidamente, incluso después de que Fernando murió y ya no había amenaza. Lo sabemos, dijo Elena con voz quebrada, y viviremos con esa culpa por el resto de nuestras vidas. Pero, continué, también entiendo ahora por qué lo hicieron. No lo apruebo. Todavía creo que deberían haberme dicho la verdad después de la muerte de Fernando. Pero entiendo que estaban en una situación imposible. Que cada opción causaría dolor devastador a alguien. Y eligieron proteger a la persona más vulnerable, su hija. Marcos habló con voz cargada de emoción. Señora Beatriz, si pudiéramos volver atrás y hacer las cosas diferente. Pero no pueden, lo interrumpí. Nadie puede. Lo hecho está. Ahora tenemos que decidir cómo seguir adelante. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Elena con esperanza cautelosa. Suspiré profundamente. Estoy diciendo que voy a necesitar tiempo. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para sanar de 15 años de dolor innecesario. Tiempo para reconstruir mi vida con este nuevo conocimiento. No puedo simplemente perdonar y olvidar inmediatamente. ¿Entendemos?, dijo Elena rápidamente. Tomaremos todo el tiempo que necesites. Pero, añadí, tampoco voy a desperdiciar más tiempo precioso en amargura. Ya perdí 15 años con Sofía. No voy a perder más tiempo con odio. Así que aquí está lo que propongo. Voy a mudarme aquí, a esta ciudad costera. Voy a encontrar una casa cerca de Sofía. Voy a ser parte de su vida diariamente a partir de ahora. Y con el tiempo, tal vez podamos trabajar en reconstruir nuestra relación también. Elena comenzó a llorar. ¿De verdad harías eso? ¿Te mudarías aquí? No hay nada que me mantenga en esa ciudad, respondí. Esa casa está llena de recuerdos contaminados. Mi esposo resultó ser un monstruo. Mi vida allí era una mentira. Aquí, al menos, puedo empezar de nuevo. Puedo estar cerca de mi nieta. Puedo recuperar algo del tiempo que perdimos. Marcos me abrazó repentinamente. Gracias, señora Beatriz. Gracias por darnos esta oportunidad. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios. Puse mi casa en venta, sorprendiendo a todos mis vecinos con el anuncio repentino de mi mudanza. Carmen fue la única a quien le conté la verdad completa. Al principio estaba en shock, luego furiosa con Elena y Marcos, pero eventualmente llegó a la misma comprensión a la que yo había llegado. Vendí o doné la mayoría de mis muebles. Demasiados recuerdos de Fernando contaminaban cada pieza. Empaqué solo lo esencial, las cosas que eran mías, no nuestras. Las fotografías de mi propia familia de origen. Mis libros favoritos. La vajilla que había heredado de mi madre. Encontré una casa pequeña a solo 5 minutos caminando de donde vivía Sofía. Era perfecta, con vista al océano y suficiente espacio para que Sofía pudiera visitarme cuando quisiera. También tenía una habitación extra que convertí en estudio de arte donde Sofía y yo podríamos pintar juntas. El día de la mudanza, Sofía estaba ahí para ayudar. Juntas desempacamos cajas, colgamos cuadros, organizamos libros en estantes. Era como recuperar el tiempo perdido en cada pequeña tarea doméstica. Mientras trabajábamos, hablábamos. Sobre todo y nada. Sobre sus clases en la universidad, sobre mis años como enfermera, sobre nuestros programas de televisión favoritos, sobre planes futuros.
Elena y Marcos también vinieron a ayudar. Las cosas entre nosotros seguían siendo tensas, pero gradualmente mejoraban. La terapia familiar que comencé con ellos ayudaba. Había tanto dolor que trabajar, tanta confianza que reconstruir. Pero estábamos intentándolo. Por Sofía, y eventualmente por nosotros mismos también. Una tarde, aproximadamente 6 meses después de mi mudanza, Sofía y yo estábamos sentadas en mi nuevo patio trasero viendo la puesta de sol sobre el océano. Habíamos pasado el día en la playa, recolectando conchas marinas como solíamos hacer cuando ella era pequeña. Mi colección estaba creciendo otra vez. Abuela, dijo Sofía suavemente. Hay algo que nunca te he preguntado pero necesito saber. ¿Puedes perdonar al abuelo Fernando por lo que hizo? La pregunta me golpeó como una ola. Había estado evitando pensar en Fernando deliberadamente, enfocándome en el presente y el futuro en lugar del pasado doloroso. Honestamente, respondí después de una larga pausa. No sé si puedo perdonarlo. Ni siquiera sé si quiero perdonarlo. Lo que te hizo fue monstruoso. Imperdonable. Pero tampoco quiero que el odio hacia él consuma el resto de mi vida. Ya tomó suficiente de mí. Sofía asintió pensativamente. La doctora Mendoza dice que el perdón no es para el abusador. Es para el sobreviviente. Es liberar el peso del odio para que puedas vivir más libremente. Tu terapeuta es muy sabia, dije con una pequeña sonrisa. Tal vez algún día pueda llegar a ese lugar. Pero por ahora, estoy enfocada en el presente. En ti. En reconstruir lo que perdimos. Sofía se acercó más, apoyando su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeña. Te amo, abuela. Y estoy tan agradecida de que finalmente descubriste la verdad. Estos últimos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años. Yo también te amo, mi niña hermosa, susurré, besando su cabeza. Y prometo que nunca más volveremos a estar separadas. El tiempo continuó pasando. Sofía se graduó de la universidad con honores. Yo estaba en primera fila en la ceremonia, llorando de orgullo. Elena y Marcos estaban allí también, y por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos como una familia otra vez, disfuncional tal vez, cicatrizada definitivamente, pero familia de todos modos. Sofía consiguió una posición en un instituto de investigación marina prestigioso. Su trabajo sobre conservación de arrecifes de coral estaba ganando reconocimiento. Veía su foto en artículos académicos y me sentía tan orgullosa que pensaba que mi corazón estallaría. Daniel, el chico que había estado interesado en ella durante años, finalmente se convirtió en algo más. Me lo presentó formalmente en una cena en mi casa. Era un joven amable que trabajaba como maestro de escuela primaria. Lo más importante, trataba a Sofía con la gentileza y el respeto que merecía. La manera en que la miraba, con puro amor y admiración, me hacía creer que mi nieta finalmente había encontrado la felicidad completa que merecía. Una tarde, 2 años después de mi mudanza, Sofía apareció en mi puerta con una sonrisa radiante y lágrimas en los ojos. Tenía algo que decirme. Abuela, comenzó, tomando mis manos. Daniel me propuso matrimonio anoche. Y dije que sí. Mi corazón se llenó de alegría. Eso es maravilloso, mi amor. Estoy tan feliz por ti. Pero hay algo más, continuó Sofía. Quiero que camines conmigo hacia el altar. Sé que tradicionalmente es el padre quien hace eso, y papá está herido por mi decisión. Pero tú eres la persona más importante en mi vida. Fuiste la que me hizo sentir más segura cuando era niña. Eres la que ha estado reconstruyendo esa seguridad en mi vida adulta. Quiero que seas tú. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Sería el honor más grande de mi vida, Sofía. La boda fue hermosa, en la playa al atardecer. Sofía lucía radiante en su vestido blanco, con flores silvestres en el cabello. Cuando caminamos juntas por la arena hacia donde Daniel esperaba, sentí que finalmente todos los pedazos rotos de nuestras vidas se estaban comenzando a sanar. Elena estaba allí, llorando de felicidad, pero también con algo de tristeza por no poder caminar con su hija. Pero había hecho las paces con la decisión de Sofía. Entendía que había consecuencias por las elecciones que había hecho años atrás. Nuestra relación también había mejorado considerablemente. Nunca volvería a ser lo que fue antes de que descubriera la verdad, pero había evolucionado algo nuevo. Algo basado en honestidad brutal en lugar de ilusiones confortables. Cuando entregué la mano de Sofía a Daniel, le susurré. Cuídala siempre. Es la persona más preciosa en mi vida. Con mi vida, prometió él. La recepción fue llena de risas, música y baile.
Vi a Sofía rodeada de amigos que la amaban, colegas que respetaban su trabajo, familia que finalmente había aprendido el valor de la verdad. Esta era la vida que casi fue robada de ella. Esta era la felicidad que casi fue destruida por un monstruo. Pero Sofía había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Y yo había sido bendecida con una segunda oportunidad de ser parte de su vida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa con vista al océano, reflexioné sobre el viaje increíble de los últimos años. El dolor devastador del descubrimiento. La furia de la traición. La comprensión gradual de circunstancias imposibles. La reconstrucción lenta de relaciones rotas. Y finalmente, la alegría de recuperar lo que pensé que había perdido para siempre. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Sofía. Era una foto de ella y Daniel en su luna de miel, sonriendo en una playa tropical. El mensaje decía simplemente: «Gracias por nunca rendirte conmigo, abuela. Te amo infinitamente». Respondí con lágrimas en los ojos. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, mi niña hermosa. Disfruta cada momento de tu felicidad. Te la has ganado». Mientras me quedaba dormida esa noche con el sonido de las olas en la distancia, supe que a pesar de todo el dolor, todas las mentiras, todos los años perdidos, finalmente habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba. La verdad había sido dolorosa. La reconstrucción había sido difícil. Pero el amor verdadero entre una abuela y su nieta, había demostrado ser más fuerte que cualquier secreto, cualquier mentira, cualquier distancia. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Si esta historia te ha conmovido y quieres escuchar más historias auténticas, considera apoyar el trabajo en el canal Vidas Contadas con un pequeño me gusta. Tu ayuda hace posible que estas historias sigan siendo contadas. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención.